Bueno, pues vamos a continuar. Esta es la clase número 12. Estamos ya en la visita número 10. Llegamos hasta la casa de nuestro contacto, la 10ª noche. Hemos hablado muchas cosas y recuerde que vamos siempre a iniciar con el texto base. Por eso le recomiendo que iniciemos con Hechos 20:32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Todo el mundo, todos podemos encomendarnos a Dios, pero necesitamos encomendarnos a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos, para enseñarnos a cómo crecer, cómo madurar, cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, para ser hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente tiene ese poder, sino tiene el poder para darnos una herencia que Dios ha preparado, una herencia que está reservada en los cielos. Es una herencia que Dios ha preparado para nosotros, y es una casa no hecha por manos, es una casa especial, diferente a todo lo que podamos ver, porque es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, es eterna, es una casa que está en los cielos. Pero para poder llegar al cielo necesitamos buscar el camino hacia el cielo. Y hemos hablado de cómo esta herencia fue preparada, cuánto tiempo tardó, cómo es que llegó a nosotros y cómo es que nosotros podemos recibir esa herencia. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la forma en que debemos llegar. Así que Cristo, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, es esa simiente por la cual serían benditas todas las naciones. Esa es la promesa que le hizo a Abraham. También Jesús es el hijo de David, es el que se sentaría en el trono y edificaría la casa para Dios. Vimos cómo es el que iba a reinar en ese reino que no tendría fin, y ese es el reino que estaría instituido en los tiempos cuando vendría el Señor Jesucristo. Él es el holocausto perfecto, ese que Jesús era agradable, olor fragante para Dios. Y este era el holocausto suficiente, hecho una vez y para siempre, como lo estuvimos estudiando. Él es la expiación de todos los pecados de todos los hombres. Él es el redentor, el que pagó a precio de sangre nuestro rescate. Él es Jesús. En Jesús encontramos todo lo necesario para llegar al cielo. Así que nosotros debemos aprender que Jesús vino a traernos también algo que Él vino a anunciar para que podamos llegar hasta el cielo. Recuerda que debemos andar en luz y necesitamos la luz del evangelio. Necesitamos esa luz que nos guíe. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Él comenzó a decir que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado, que era necesario arrepentirse y creer en este evangelio. Esta buena noticia que Jesús traía, esa luz que venía al mundo, que tenía a predicar, a dar luz al hombre. Pero por medio de este evangelio, el evangelio que tiene poder, Él puede darnos esta herencia. Y esta herencia es por medio de salvarnos. Recuerda que dice Romanos 1:16. Pablo escribe: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, el poder de Dios es manifestado a través del evangelio para que se salve todo aquel que cree. Esta salvación está disponible para darle salvación a todos, a todas las personas, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. La justicia de Dios, esa justicia en la cual el pecador, el pecado tenía que ser pagado, aquella muerte que hace el Señor Jesucristo en la cruz para pagar el pecado. Y nosotros debemos creer en ese evangelio, en esa buena noticia que Dios ha dado. Esa fe es la cual nos hará vivir, alcanzar esa vida eterna. Así que hemos visto qué debemos hacer para venir a una vida nueva en Cristo Jesús, y dijimos, escuchamos que hay que escuchar, hay que oír el evangelio, y al oír el evangelio va a provocar
fe en nosotros para creer el Evangelio, y al creer el Evangelio nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos. Recuerda que al escuchar el Evangelio nos damos cuenta que qué son nuestros pecados, que nosotros vivimos en pecados, que vivimos apartados de Dios, y esto debe provocar el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de dirección hacia dónde debemos dirigirnos, un cambio de acción. Así que el arrepentimiento debe ser no solamente un sentimiento, sino tiene que ser una decisión de cambio. Y confesar a Jesús, lo vimos también, es no solamente es decir que creemos en Jesús, sino que es el aceptar su autoridad, su soberanía, su señorío sobre nosotros, por lo cual al confesar a Jesús, al decir que es el Señor, que es el Señor de nuestra vida, que Él es la autoridad, dejamos nuestra vida en sus manos. Y vimos cómo que la palabra, el confesar, da en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra tiene poder. Esa palabra que se habla tiene autoridad como si fuera notariada, como si fuera una firma. Así que al decir que Jesús es el Señor, aceptamos su soberanía, pero no basta con aceptar, ahora hay que obedecer el Evangelio. ¿Cómo vamos a obedecer el Evangelio? Y estuvimos viendo cómo muchos obedecieron el Evangelio, cómo es que esa obediencia al Evangelio, cómo ese mandamiento, cómo se fue obedeciendo en el primer siglo, y es lo que vamos a seguir analizando un poquito más. Y por último, la última es perseverar hasta el fin. Y esta es la lección más grande, esa es una lección que tendremos por el resto de nuestra vida, es una lección que estaremos aprendiendo cada día al perseverar, al continuar por el resto de nuestra vida, hasta el día que el Señor nos llame o Él venga del cielo a buscar a su iglesia. ¿Qué debo saber acerca del bautismo? Esta es nuestra lección de hoy. Ya hablamos de cómo obedecían. ¿Qué debemos saber del bautismo? Debemos saber lo siguiente. Mire, Jesús tiene toda autoridad y poder sobre su reino porque Él es el Señor. Él hablando dijo en Marcos capítulo 16, 15, id, dijo, id por todo el mundo, id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay una orden de hablarle a todo mundo, a todo el mundo, a toda criatura, hablar, predicar, proclamar el evangelio. La buena noticia, esa buena noticia que él vino a proclamar, hay que proclamarla a todas las criaturas, a todas las personas. Con esto, la promesa hecha a Abraham se cumple en Jesús. Él es la simiente en la cual serán benditas todas las familias de la tierra. El rey manda a proclamar, a anunciar a voz, a predicar el evangelio, esta buena noticia que el Salvador triunfó y que nos ofrece una salvación. Jesús murió, pero resucitó, y al resucitar manda a proclamar, manda a hablar sobre este triunfo, sobre esta victoria, sobre esta bendición de recibir la salvación. Ya Jesús ha hecho lo necesario para salvar a la humanidad. Pero, ¿sabe? Necesitamos saber alguna cosa más, que a toda bendición le corresponde una condición. El creer no es suficiente porque es necesario creer, perdón, la condición es creer o no creer. Nos coloca entre dos caminos opuestos, uno hacia la obediencia al evangelio y otro hacia el rechazo del evangelio. El creer o no creer va a llevarnos a dos condiciones. Así que hay una bendición, claro, pero hay una condición, que si creemos y queremos esa bendición, debemos obedecer el evangelio, debemos obedecer, y el otro es rechazarlo. Estas dos acciones nos va a llevar a dos resultados. El que creyere y obedeciere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Son los dos caminos. Así que esto es lo que comienza a decirnos Jesús desde el principio, desde que resucitó, antes de ascender al cielo. Él está dando dos condiciones: creer o no creer, obedecer o rechazar. Así que
De eso se trata el evangelio. El bautismo, ¿qué es el bautismo? Propiamente el bautismo es ser sumergido. Repentinamente se sumerge a alguien. Sumergir quiere decir limpiar por inmersión o un surgimiento o un lavar, limpiar con agua. Eso significa sumergir. Así que eso es el bautismo. La palabra bautismo viene del griego bautizo, una palabra transliterada, una palabra que es, en el griego se conoce, es bautizo, pero que ha pasado al español, ha pasado al idioma como bautismo, sin cambiar prácticamente ninguna forma, sino se llama transliteración, porque es una palabra que está en otro idioma, pero que se entiende en nuestro idioma. Es como, por ejemplo, para que no entienda qué es la transliteración, es como la palabra Facebook o Kleenex. Son palabras en inglés, pero que nosotros reconocemos estas palabras y entendemos de qué se está hablando, sin importar, sin traducir lo que significa. Decimos Facebook y no nos referimos solamente a un libro de cara, sino nos referimos precisamente a una plataforma. Y cuando decimos Kleenex, no nos referimos a profundamente limpio, sino nos referimos a una servilleta, a un papelito que sirve para limpieza. Entonces, es como se conoce la transliteración. Bueno, todos los que escuchan el evangelio, se predica y escuchan el evangelio, hay algo que dice la palabra de Dios. Los que reciben, o sea, los que creen y aceptan la buena noticia, lo que ellos que escuchan el evangelio, tienen fe en el evangelio y aceptan ese evangelio, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron el evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos capítulo 2, Pedro va a estar predicando, Pedro va a estar hablando del evangelio, y cuando llega en el versículo 35, dice, sepa ciertísimamente de toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que la gente al escuchar esas palabras se compugieron, se sintieron mal de todo corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y en Hechos 2:38, Pedro les va a dar una orden. Arrepiéntanse, es parte, ya creíste, ya escucharon, ya creyeron, ya entendieron su condición. Ahora arrepentirse, cambien su forma de vida y ahora obedezcan el evangelio, bautícense. Así que los que creyeron esa palabra, los que creyeron en ese evangelio, dice que esos que recibieron, aceptaron esta palabra, fueron bautizados y fueron añadidos aquella tarde, aquella noche, aquel día, 3,000 personas. Pero no solamente esto, también en Hechos capítulo 12, cuando la iglesia, cuando los cristianos fueron esparcidos, y fueron hasta Samaria predicando. Felipe fue hasta Samaria predicando. Dice que predicando en Samaria, mucha gente escuchaba, mucha gente estaba viendo lo que hacía Felipe. Dice en el verso 8:12, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, que proclamaba, que predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, ¿qué hacían? Escucharon, creyeron, aceptaron esa buena noticia. ¿Qué hicieron? Se bautizaban, hombres y mujeres, personas que escucharon el evangelio, personas que creyeron el evangelio, personas que se arrepintieron, personas que aceptaron la autoridad de Cristo, que confesaron, que aceptaron a Jesucristo. Dice que se bautizaban, obedecieron este evangelio. Hay un acto que hacer, que es la obediencia de ser bautizado. Y así que hombres y mujeres se bautizaban. Los que reciben, aceptan el evangelio, dice que son añadidos. ¿Te acuerdas que vivimos aquí? Se añadieron como 3,000 personas, bautizaron y se añadieron. El bautismo, al recibir y ser bautizados, son añadidos. ¿A dónde fueron añadidos? Fueron añadidos a la iglesia. En Hechos capítulo 2:47, estas personas desde el 41 en adelante comienzan a hablar qué hacían. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que partían el pan, que perseveraban en las oraciones,
que se ayudaban unos a otros, y dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Todos aquellos que creían el evangelio, que obedecían el evangelio, eran añadidos a la iglesia. Así que, mire, el recibir la palabra no solamente nos hace obedecer el evangelio, no solamente necesitamos obedecer, sino que esta obediencia nos lleva a, ¿qué?, a ser añadidos a la iglesia. Mire que dice Juan capítulo 3, hablando Jesús con Nicodemo, le habla de la necesidad de este nacimiento. Aquí lo llaman nacimiento de nuevo. Mire, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no naces de nuevo, la respuesta de este hombre fue, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y volver a nacer? Es imposible, no se puede hacer. ¿Cómo es posible? En la visión del hombre dice, ¿cómo es posible? Jesús le va a responder, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Para poder ser añadido, para poder entrar al reino de Dios, para poder recibir esa herencia, necesitamos nacer del agua y del espíritu. Tengan en cuenta esto, del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido como ser humano, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que hay que entender esto. Hay cosas que son de la carne, hay cosas que son del espíritu. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense que para poder entrar al reino de Dios, para poder ser añadido a la iglesia, necesitamos recibir la palabra, creer la palabra, aceptar la palabra, pero también obedecer el evangelio, nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, para poder entrar al reino de Dios. Así que el bautismo no solamente nos permite obedecer, sino también nos permite ser añadidos a la iglesia, pero también nos permite que todos los que reciben su palabra, que acepten esta buena noticia, que acepten esta autoridad, que se arrepienten, estas personas que obedecen el evangelio son perdonados sus pecados. Mire qué le dice Pedro. Y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, el bautismo es para que ellos puedan recibir ese perdón de pecados, para que puedan ser perdonados sus pecados. Es a través de arrepentimiento y bautismo, sumersión, obediencia al evangelio. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. Recuerde la palabra redención, que es la compra a precio, es comprar algo a precio, es salvar algo que está es algo que está bajo el dominio de alguien más y es rescatado por medio de un precio. En quien tenemos redención por su sangre, el precio que se paga para redimir a una persona, para redimir a una persona, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué significa esto? Esa redención significa el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que cuando nosotros creemos, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros creemos en ese evangelio, aceptamos el evangelio, nos arrepentimos y entonces nosotros llegamos a la obediencia del evangelio. Al ser bautizados recibimos el perdón de pecados, recibimos la redención por su sangre, recibimos ese perdón que necesitábamos. Mire qué dice Hechos 22:16. Esto es lo que Ananías le dice a Pablo, a Saulo. Le dice, después de haberle recobrado la vista, después de haberle predicado el evangelio y después de haber escuchado Pablo el evangelio, después de recordar que había visto a Cristo, Ananías le dice, ahora pues, ¿qué te detiene? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no tomas acción? ¿Qué te pasa? Mejor levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense que a Pablo lo invita a lavar sus pecados, a limpiarse. Recuerda que el bautismo es limpieza, a limpiarse de tus pecados. Bautízate para ser limpio de tus pecados, invocando su nombre, invocando su autoridad.
Dice, y en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, mire, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Recuerde, la redención por medio, el pago por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Ese sacrificio es el que nos lavó por medio de ese bautismo. Somos lavados de nuestros pecados, somos limpiados de nuestros pecados. Así que los que reciben la palabra, hasta los que aceptan el evangelio, los que entienden y reconocen su condición, se arrepienten, pero también aceptan esa autoridad y también obedecen porque requieren perdón de sus pecados. Mire, en el perdón de pecados tiene que ver también esa muerte, esa sepultura del hombre pecador. Mire que dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como Jesús murió y fue sepultado, nosotros somos sepultados juntamente con él en el bautismo. Al momento de participar en el bautismo, somos sepultados juntamente con él. Y cuando regresamos, salimos de las aguas, resucitamos juntamente con él. ¿Cómo sabemos que resucitamos? Por mediante la fe que tenemos en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Nosotros confiamos y estamos seguros y confesamos que creemos que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y al tener esta fe, entonces, por medio de esa fe que tenemos, nosotros también somos levantados al salir del agua de bautismal como una nueva, ya una nueva vida, una resurrección, resucitados juntamente con él. Mire que dice verso 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Mire, muertos en pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Desde que la vida, para poder venir a la vida, una vida nueva, necesitamos recibir el perdón de pecados, porque con el pecado estamos muertos. Cuando vivimos en el pecado estamos muertos y necesitamos morir juntamente con Cristo para volver a resucitar a una nueva vida, a una vida juntamente con él, a una vida en comunión con él, a una vida diferente, a un nuevo nacimiento. Por eso dice allá en Juan 3 que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Para estar en el reino de los cielos es necesario nacer, recuerden, del agua y del espíritu. Nacer para poder recibir, para poder tener una vida nueva, o sea, una comunión, una vida juntamente con él. Para eso necesitamos ser perdonados de sus pecados, lavados de sus pecados, para poder alcanzar esta vida eterna. Mire, en Juan, otra cosa que pasa cuando nosotros aceptamos, cuando recibimos esa palabra, cuando creemos esa palabra, aceptamos la buena noticia, obedecemos la buena noticia, es el nacer como hijos de Dios. Juan dice allá en el Evangelio de Juan 1:12, dice, mas a todos los que recibieron, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que esta oportunidad que nos dio el Señor de ser hechos hijos de Dios, solamente lo podemos tener por medio de creer en su nombre, por recibir ese evangelio, por aceptar ese evangelio, por obedecer ese evangelio, por ser bautizados, por ser sumergidos, para nacer de nuevo, para venir a una nueva vida hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, no es una cuestión de genética, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, no es porque alguien nos haya adoptado voluntariamente, una persona nos haya adoptado, sino que porque es voluntad de Dios, porque Dios así ha querido adoptar a sus hijos, así nos ha querido adoptar de esa manera, así nos ha querido hacer hijos de él, por medio de esta creer, recibir y creer el evangelio, obedecer el evangelio, es que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son, mire, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
¿Y cómo sé que tengo el Espíritu de Dios? Recuerda, Hechos capítulo 2:38, que debemos ser bautizados. Dice, bautice cada uno, arrepiéntase y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, no solamente recibimos el perdón de pecados, sino que nos entregan el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida, es el que nos guía, porque somos, recuerda, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ese Espíritu que es que en nosotros, que nosotros somos nacidos de manera espiritual, nosotros somos guiados por este Espíritu de Dios. Y entonces somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido, fíjense, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es la manifestación, es la muestra de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense muy bien esto, amados hermanos. Fíjense muy bien, caballero. Fíjense muy bien, señorita. Si nosotros al obedecer el evangelio somos bautizados, somos sumergidos, recibimos el perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo. Si tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, ese Espíritu Santo nos guía y eso nos asegura que somos hijos de Dios, pero también nos asegura que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que ese padecer juntamente con Él significa la perseverancia de toda la vida para no separarnos de esta herencia, porque esa herencia ya la obtenemos al momento de recibir esa vida nueva, estar en este nuevo reino. ¿Ok? Continuemos. Así que no hay herencia para quienes no son hijos de Dios. No hay herencia para los que no son hijos de Dios. Recuerden, ¿se acuerdan cuando hablamos del testamento? ¿Quiénes son los herederos? Tienes que estar en el testamento, tienes que ser parte de ese testamento. Dios en su Nuevo Testamento dice que para poder heredar tienes que ser hijo. Y para tener hijo necesitas el Espíritu Santo. Y para ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo y vivir conforme al Espíritu. ¿Recuerdan? Hay dos formas de vivir. Vivir conforme al Espíritu o vivir conforme a la carne. Cuando vives conforme a la carne, el resultado es muerte. Pero cuando vivimos conforme al Espíritu, el resultado es vida eterna. Así que para heredar necesitamos ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos la obediencia al Evangelio. Para recibir el Espíritu Santo, para ser guiados por el Espíritu Santo, para poder ser hijos de Dios. Eso es lo que nos da seguridad para recibir esa herencia. No hay herencia si no somos guiados por el Espíritu Santo. No hay herencia. Y no hay herencia si no creemos en el Evangelio y lo obedecemos. Mire, tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que arrepentirnos, tenemos que aceptar su soberanía, tenemos que la soberanía de Cristo, tenemos que obedecer el Evangelio, tenemos que ser bautizados, recibir el perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo para recibir esta herencia que Dios nos ha dado para ser hijos de Dios y poder recibir esa herencia. La obediencia debe ser juntamente con Él. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, mire, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, conforme a Cristo, conforme al mandamiento que dejó Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerde, somos sepultados, estamos muertos en delitos y pecados, estamos muertos en pecados, estamos muertos. Y entonces morimos juntamente con Cristo, somos sepultados juntamente con Cristo. Los que hemos sido bautizados hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. Participamos en esa muerte. Para muerte por el bautismo, morimos juntamente con Él. A fin de que como Cristo resucitó, se levantó de los muertos, así como Jesucristo resucitó de los muertos, por gloria del Padre, así también nosotros
andemos en una vida nueva, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva mentalidad, una nueva forma de vivir, un nuevo objetivo, una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo pensamiento, una nueva naturaleza, ya no somos enemigos de Dios, sino somos ahora hijos de Dios. Ya no somos guiados por nuestra carne, sino somos guiados por el Espíritu de Dios. Así que hay una nueva vida, una nueva forma de vida. Y eso es lo que ofrece en la obediencia al Evangelio. Pero también recuerda que dijimos que hay dos caminos. Hay quienes no van a querer obedecer el Evangelio. Hay quienes no van a obedecer el Evangelio. Y los que no van a obedecer el Evangelio también tienen una condición. Recuerden, Marcos capítulo 16, 15 y 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, esa es la otra condición. Y no solamente ahí lo dice, mire qué dice aquí en 2 Tesalonicenses 1:7, y vosotros que sois atribulados, dalos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Mire, Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, porque estaban pasando problemas, estaban siendo perseguidos, iban siendo atribulados, había gente que estaba en contra de ellos, y dice, tranquilos, no se preocupen. Ustedes que están siendo atribulados, ustedes que han sido perseguidos, les va a dar Dios reposo, les va a dar tranquilidad. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo con sus ángeles de poder, cuando venga en esa llama de fuego, cuando venga a hacer un juicio, para pagar, para dar retribución. ¿A quiénes? A quienes no conocieron a Dios. A quienes que no tuvieron, la palabra conocieron se refiere a una palabra de tener comunión, unidad, una relación personal, íntima, personal con Dios. Quienes no conocieron, quienes no tuvieron una relación con Dios íntima. ¿Sabes qué? Aquellos que no conocieron a Dios, pero que también no obedecieron el Evangelio. No obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con los que no obedecen? Los que no escucharon el Evangelio, no creyeron, no se arrepintieron, no obedecieron, no se bautizaron, no recibieron el Espíritu Santo, no recibieron perdón de pecados. ¿Qué va a pasar con ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, lejos de Dios, van a ser excluidos, van a tener una pena de eterna perdición, van a estar eternamente condenados. Así que así como los que obedecen su palabra tienen beneficios, también los que no obedecen su palabra tienen condiciones, tienen situaciones, tienen cosas que va a pasar. Así que nosotros tenemos que saber que también la falta de obediencia va a generar esta situación. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 21:27, que, recuerde, dice, no entrará en ella, en el cielo, en aquella ciudad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. O sea, cosa inmunda quiere decir cualquier cosa sucia, con pecado. Mire, por eso no puede entrar nadie con pecado, no puede entrar nadie que no sea lavado, no puede entrar nadie que no haya sido perdonado su pecado. No va a entrar ninguna cosa inmunda o que haya abominación y mentira, sino solamente, fíjense, ¿quiénes van a entrar? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese libro de la vida, esa inscripción en el libro de la vida es aquellos que han obedecido el Evangelio, aquellos que han recibido la palabra, han creído, se han arrepentido, han confesado a Jesucristo y se han bautizado, han obedecido el Evangelio y han sido inscritos en el libro de la vida y permanecen en ese libro de la vida porque son fieles hasta el fin. Esos son los únicos que entrarán. Pero si no hay obediencia, de nada dice, están condenados. La condenación está ahí. No hay otra forma. Así que, ¿por qué? Porque no va a entrar nada que esté sucio. No va a entrar nada que haga abominación. No va a entrar nada que haga mentira. No puede entrar en el cielo nada sucio. Solamente lo que está limpio.
todo lo que fue limpiado, todo lo que fue lavado por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del evangelio de Jesucristo que se creyó y se obedeció. Así que esto es importante. Miren, la diferencia, el que venciere, o sea, el que persevere hasta el fin, ese heredará todas las cosas. Mire, la herencia está preparada para aquellos que venzan, para aquellos que obedezcan, para aquellos que permanezcan, para aquellos que cambien, aquellos que vivan una nueva vida, una nueva mentalidad, una nueva forma. Para ellos, al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero mire, los cobardes, los que no tuvieron la valentía para una vida en Dios, pero los incrédulos, para los que no creyeron, para los abominables, aquellos que hacen maldad, para los homicidas, para los fornicarios, para los hechiceros, para los idólatras, para todos los mentirosos, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos estos tendrán su parte en la muerte segunda, en esa apartados, alejados de la gloria de Dios, en eterna condenación. ¿Por qué? Porque no vencieron, porque no se limpiaron, porque no perseveraron. Así que es importante saber que aunque hay bendición, hay condición. ¿En qué lista quiere estar? ¿En qué lista quiere usted llegar a ese día y estar? ¿En cuál lista? En la lista, en el libro de la vida, inscrito en el libro de la vida del Cordero, o en la lista de los cobardes, de los mentirosos, de los hechiceros, de los hipócritas, de los mentirosos, de los abominables. ¿De qué lista quiere estar? Esa decisión la tomamos nosotros. ¿En qué lista quiero estar? Determinamos por nosotros mismos. Así que la pregunta es, ¿qué le detiene para obedecer el evangelio? ¿Qué situación, qué cosa es la que puede ser tan poderosa para no obedecer el evangelio? Y eso te tiene que preguntar, ¿qué me detiene? A Pablo, a Saulo, Ananías le dijo, ¿qué te detiene? ¿Sabes qué? ¿Qué te detiene? Toma acción, levántate, toma acción en tus manos, lava tus pecados, invocando su nombre, lava tus pecados, sé limpio para entrar en esa lista, para ser parte del libro del Cordero de la Vida. Pero necesitas tomar acción, obedecer. ¿Qué te detiene para obedecer? Mire, empezamos nosotros todo el estudio en Hechos 20:32. ¿Por qué? Porque en Hechos 20 hace manifiesto lo que las personas piensan. Pablo le dice a los hermanos, os encomiendo a Dios, y la gente se encomienda a Dios. Mucha gente se encomienda a Dios. Muchos creen en Dios y se encomiendan a Dios. Pero no solamente es encomendarnos a Dios, no solamente es pedirle a Dios, sino también a la palabra de su gracia, a esa escritura, a esa palabra que dejó, a su voluntad que está escrita. Porque esa voluntad, esa palabra, esa Biblia, ese Nuevo Testamento, eso que te ha dejado el Señor, tiene el poder, no solamente para solidificarnos, o sea, para hacernos crecer, para madurar, para vivir conforme a su voluntad, para estar preparado para toda buena obra. No solamente tiene ese poder, sino tiene el poder para darnos la herencia, esa herencia que está en los cielos, esa herencia que es especial, esa herencia que no es de este mundo, esa herencia preparada por Dios desde la fundación del mundo, esa herencia que fue entregada por medio de Jesucristo, esa herencia, ¿con quién? Con todos los santificados. La palabra santificado significa con todos los que se han apartado para Dios, con el propósito de servirle, con todos los que se han limpiado, con todos los que han dejado el pecado a un lado, con todos los santificados, con todos los santos, con todos los miembros de la iglesia de Dios, con todos los miembros de la iglesia de Cristo, con ellos, con todos, dar herencia en conjunto. Así que la pregunta es, ¿en qué lista quiere estar? ¿Cómo quiere estar? ¿En dónde quiere hacer? ¿Cómo quiere hacerlo? ¿Solo encomendarse a Dios? ¿Quiere seguir? ¿Quiere encomendar su palabra? Ya la hemos estudiado. Ya usted conoce el evangelio. Usted ya conoce la bendición. Usted ya conoce la herencia. Ya conoce quién tiene el poder. Y usted ya sabe cómo obtener esa herencia. Ya sabe
todo sobre la herencia que Dios quiere darle. No es que yo no sabía cómo obtener la herencia, ya le hemos hablado. La pregunta es, si Cristo viene hoy, ¿qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué vamos a decirle? Ya es que no sabía, ya sé cómo obtener la herencia, ya sé que Cristo es el camino, ya sé que hay que conocer el evangelio, ya sé que hay que obedecer el evangelio, ya sé que hay que perseverar. Tal vez usted diga, sí, pero ¿qué? Todavía no estoy convencido. Hubo un hombre un rey que después que Pablo le predicó, le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades. Y por ese poco, tal vez nunca, nunca obedeció el evangelio. Y por lo cual está destituido. Que no sea por poco que se persuada usted a ser cristiano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que usted venga a obtener el perdón de pecados, para que usted pueda reciba el don del Espíritu Santo, para que usted reciba el Espíritu de que le guíe, para que usted reciba ese Espíritu de adopción, para que usted reciba ese Espíritu que le guíe, que le lleve, y para que usted sea hijo de Dios, para que usted pueda ser heredero de esta herencia que Dios ha preparado, coheredero con Cristo, y perseverar en este camino. Así que hemos llegado a la parte final. Hemos llegado a la parte final, gracias a Dios. Y yo le invito a continuar los estudios. Vamos a terminar acá. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con algún miembro de la Iglesia de Cristo. Busque y con todo gusto o con un servidor podemos servirle para darle más información. Hasta este punto, todo lo necesario para ser salvo se ha expuesto. Sin embargo, hay muchas más cosas que podríamos ayudarle para encontrar el camino a casa, para encontrar el camino al cielo. Así que Dios le bendiga en esta noche, Dios le bendiga y usted pueda encontrar esa bendición. Voy a quitar esta, a ver, ok, listo, ok. Usted puede encontrar esa bendición de ser eh, parte del reino de los cielos, venir a una nueva vida y alcanzar la gloria que Dios ha preparado para usted. Dios bendiga. Hasta aquí concluimos el curso de taller de evangelismo y nos quedamos con dos lecciones más, las cuales van a ser internas para los hermanos de Vaca, que ya no van a estar publicadas, pero van a ser internas porque son temas en cuanto a cómo ayudar a aquellas personas que tienen dudas. Vamos a hablar ahora de las dudas, así que en este caso, si usted tiene duda, puede dejarnos las preguntas incluso en el mismo video y con todo gusto estaremos ayudándole. Dios le bendiga y que Dios sea grande en rico en misericordia para con usted. Dios le bendiga.